Gracias, estimados suscriptores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. De resultar cierto el rumor que habla de un preacuerdo entre Estados Unidos y el régimen por medio del cual se podrían adelantar las elecciones presidenciales para el 2023 y dejaría de reconocerse el interinato de Juan Guaidó, estamos frente a un reto monumental. Si este preacuerdo es real, esta sería la consecuencia de años y años de lucha infructuosa, errores y decepción que también han impactado el interés de la comunidad internacional por encontrar una solución al conflicto venezolano. Hagamos un ejercicio para entender la dimensión de una situación como esta. Esto implica que quien gane las elecciones del 2024 se quedaría con todo y los perdedores con nada. Imagínense solo por un momento que por culpa de la mezquindad, intereses y ambición de algunos opositores, Maduro logre ganar las elecciones del 2023 o 24. Ese sería el final de más de 20 años de lucha democrática con el apoyo de países amigos, pero además sería el inicio de una nueva relación de esa comunidad internacional con el madurismo y la desaparición definitiva de la Venezuela en la cual nacimos y crecimos. Además de llamarnos a la preocupación, esta es una oportunidad para llamarnos a la acción y que la oposición política termine de entender que esta parece ser la última oportunidad para salvar a Venezuela. ¿Serán capaces nuestros líderes de entender el peligro que está por delante? Ojalá que sí. Hoy converso con Antonio Ledesma, presidente de Alianza Bravo Pueblo, sobre su libro Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió 2 veces. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estimados suscriptores de verdadesyRumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Hoy converso con Antonio Ledesma, presidente de Alianza Bravo Pueblo, pero además autor de un libro que será bautizado dentro de 2 días, una vez haya sido emitido este programa, porque el bautizo será el día 26 de octubre en Madrid. Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en el programa. No, gracias a ti, Darwin, por esta nueva oportunidad de poder conversar especialmente sobre este tema que ya tú has anunciado, que es la presentación ya de este libro de más de 500 páginas que hemos escrito con la finalidad de honrar la memoria del expresidente Carlos Andrés Pérez. No es un panegírico, no se trata de un rosario de loas, por supuesto escrito con afecto y con el respeto y la admiración y la amistad que cultivamos gracias a la confianza que él me brindó, pero también aquí se detallan, además de anécdotas que viví en lo personal, la historia real, porque por primera vez doy a conocer las actas que resumían las reuniones celebradas entre el partido y gobierno, donde se discutieron los temas más candentes como la política económica, la eliminación de Recadi,
la modificación del método para entregar licencias de importación, las reformas fiscales, las reformas comerciales, las reformas tributarias, todo el proceso de conversión de los subsidios indirectos a subsidios directos y, por supuesto, la polémica en torno al proceso de descentralización que aupó el propio presidente Carlos Andrés Pérez, que es uno de los méritos históricos que no se le puede regatear a un hombre que se castró a sí mismo el derecho constitucional de designar por decreto los gobernadores, más bien fue el que se empeñó en que debería darse el paso de abrir las compuertas para que, electorales para que los ciudadanos de cada estado y cada municipio pudieran seleccionar con su sufragio a sus respectivos gobernadores y alcaldes. Antonio, el título del libro me llamó mucho la atención, te lo confieso, y además estoy deseoso de poder tenerlo en mis manos, aunque va a ser difícil, para poder revisarlo. Pero el presidente que murió 2 veces, ¿a qué te refieres con ese título? Bueno, es la referencia al discurso, para mí inolvidable, porque yo estaba allí a su lado en el Salón Sol del Perú de Miraflores, cuando el presidente, con la voz entrecortada, dice o confiesa que hubiese preferido otro tipo de muerte. Él se sentía allí asesinado moralmente. El sicariato que se montó desde la Corte Suprema de Justicia fue para el presidente Pérez una avalancha mortal, y por eso el título que fue discutido con quienes me ayudaron a emprender esta obra y también con la editorial que adquirió los derechos de autor, y por supuesto terminamos con este título, El presidente que murió 2 veces, porque fue tal cual como él lo dijo el 20 de mayo, cuando pronunció ese célebre discurso, un discurso premonitorio en el que el presidente se atreve a vaticinar todo lo que se desencadenaría negativamente en Venezuela a partir de esa patraña, de esa confabulación, que en su mismo discurso Carlos Andrés Pérez acuñó aquella frase de la rebelión de los náufragos. Para esta obra, que ya está, por supuesto, ya está en las librerías de Europa, está finiquitándose el trámite para que se incorpore en las redes sociales como Amazon, para que pueda ser adquirido en América, incluso en Venezuela. Realicé más de 65 entrevistas a personalidades, exministros como Miguel Rodríguez, como Humberto Calderón Humberti, Carlos Blanco, Moisés Naín, Herbert Torres, Fernando Martínez Mótola, Virgilio Ávila Vivas, militares, personalidades de distintas tendencias políticas que me dieron testimonio que sirven para corroborar cómo fueron esos dos gobiernos. Se asume aquí una información importante para salir al paso, por ejemplo, a esa campaña de que el primer gobierno fue malo y el segundo fue bueno, cuando el primer gobierno quedaron allí para la posteridad el testimonio de que Carlos Andrés Pérez inició el metro de Caracas. Carlos Andrés Pérez es el que inaugura la primera fase del Teatro Teresa Carreño, es el presidente que desarrolla todo el emporio de Corpo Industria a lo largo y ancho del país. No hay estado que no tenga los galpones industriales, el programa de becas Real Mariscal de Ayacucho, el sistema de orquestas infantiles, una obra impulsada por el presidente Pérez, todo lo que la siembra de sistemas de riego, todos los proyectos de los módulos de Apure, el complejo Uberito, es el presidente que crea más parques nacionales, es el que crea el Ministerio del Ambiente, es el que crea los programas sociales más revolucionarios y eficaces, tanto que fueron reconocidos por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo e imitados por otros gobiernos, como lo hizo Lula, por ejemplo, con la beca alimentaria, con la diferencia que él allá la bautizó con el nombre y apellido de bolsa familiar. Y un presidente que desmiente los hechos, que no era cierta aquella conseja según la cual había dejado una Venezuela hipotecada al final de su primer gobierno, porque se puede demostrar con números, tal cual como lo presento en este libro, que eran mayores los activos que el pasivo. El activo que tenía Venezuela, los activos de Venezuela en el Fondo de Inversiones, en el Banco Central,
todo lo que representaba PDVSA, por ejemplo, eran muy superiores a los empréstitos que se vio obligado a recurrir el Estado para proseguir obras que se justificaban, como por ejemplo el Guri, todo el complejo de Ciudad Guayana, que fue otra de las obras significativas del presidente Pérez. Y en el segundo gobierno, aquí hay un contraste de opiniones. Solicité la opinión no solo de Miguel Rodríguez, sino también aquí se plasman las intervenciones que hizo Moisés Naín, que hizo la ministra Marisela Tobar, Marisela Padrón, las exposiciones que hicieron en el gabinete Reinaldo Figueredo, Carlos Blanco, Egle Blanco, creo que la nombré, ¿no? Porque allí se debatió el programa económico. El paquete económico no es que se le ocurrió al presidente Pérez, ese programa venía fraguándose y todo eso lo había anunciado el presidente cuando expuso su proyecto de gobierno en Maracaibo, en tu tierra, en el estado Zulia, en el mes de agosto del año 1988. Allí Carlos Andrés Pérez anunció, uno, que iba a eliminar Recavi. ¿Y qué se desprende cuando se anuncia que va a eliminar Recavi? Bueno, que se iba a acabar la fiesta del reparto de dólares preferenciales. ¿Y eso qué implicaba? Que vendrían ajustes porque ya el país no estaba en capacidad de seguir con esa pachanga, de seguir con esa fiesta, con esa bujía financiera, y que además se iban a modificar algunos mecanismos, como por ejemplo la entrega de licencias de importación, se hacían con importación de leche, la importación de aceite, etcétera, la importación de una serie de bienes, y también transformó los subsidios indirectos que se entregaban a sectores privados para convertirlos en subsidios directos, como por ejemplo fueron la beca alimentaria, el programa materno infantil, la beca salario, programas de asistencia a los estudiantes con el uniforme, el calzado, la asistencia en los comedores, todos esos planes fueron anunciados como también se anunció antes la descentralización, porque ha habido por allí también otra campañita queriendo hacer ver que es que el presidente Pérez, después del Caracazo, es cuando se decide totalmente falso. El presidente acudido incluso al Congreso Nacional, que es vitalicio, allí habló durante el año 88 de la necesidad de hacer realidad el dispositivo constitucional que permitía la elección directa de gobernadores y de alcaldes, y luego en su programa de gobierno también se comprometió con el electorado a llevar adelante la descentralización, y si eso no es suficiente, el concejal Johan Peroso promovió una sesión solemne del Consejo Municipal de Caracas que se efectuó en la zona central de la parroquia 23 de enero, y allí al aire libre, delante de toda la Directiva Nacional de Acción Democrática y de todos los líderes políticos, de todos los sectores representativos del país, Carlos Andrés Pérez se comprometió públicamente a honrar su compromiso de llevar adelante un proceso de descentralización en Venezuela. Antonio, tú hablaste del discurso que dio Pérez cuando sale de la presidencia, producto de aquel famoso caso que se libró en la Corte Suprema de Justicia, y hablaste de una conspiración de la Corte Suprema. En aquel momento y posteriormente se habló mucho de la participación de la acción democrática de Luis Alfaro Ucero en esa maniobra contra Carlos Andrés Pérez. ¿Eso es cierto? Bueno, el tema de Alfaro es que se aprovecha del conflicto que había entre los llamados perecistas y luchinchistas. Y esa fue una confrontación muy nociva para los intereses del partido. Luis Alfaro se consideró con cualidades para asumir la conducción de la organización y cometió aquella barrabasada de someter a consideración del Comité Ejecutivo Nacional del partido la expulsión del presidente Pérez. Nosotros nos opusimos, digo nosotros, un pequeño grupo que defendimos allí con argumentos, porque no fue a defender incondicionalmente a un caudillo que nosotros seguíamos a ciegas, no, defendimos la lucha y la rectitud de un hombre que estaba siendo sacrificado de la manera más injusta. En esa votación estuvimos juntos Héctor Alonso López, Gustavo Mirabal Bustillo, Luis Piñero Ordaz, Aura Loreto Rangel, Luis Emilio Rondón, Claudio Fermín y Johan Peroso, que tenía derecho a voz como secretario general del partido en Caracas. Otras figuras se abstuvieron o se retiraron, como por ejemplo el caso de Carmelo Lauría y de David Morales Bello,
que para no confrontarse con Alfaro en el debate, optaron por retirarse y tengo entendido que de allí salieron a visitar al presidente mientras estaba reducido a prisión en el Junquito. Ahora, Antonio, ¿tú crees que si Pérez hubiera podido desarrollar ese programa económico que diseñó Miguel Rodríguez y que además se cortó producto del Caracazo y de los sucesos políticos posteriores, la Venezuela de hoy fuera otra? Sin duda alguna. Y es que a las pruebas me remito. Para finales del año 1991, estamos hablando a menos de 6 semanas del primer intento de golpe de Estado que se verificó el 4 de febrero del año 92, Venezuela acusaba un crecimiento económico espectacular, 9.7%. Los entendidos en la materia llegaron a decir que era la pujanza en materia de crecimiento económico más relevante del mundo desde el punto de vista proporcional. Estamos hablando de comparándolo con China, con Rusia, con Alemania, con Argentina. Un crecimiento económico que además estaba aderezado con la evidente disminución de la inflación. La inflación que se desató una vez que se produjeron los ajustes, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la materia cambiaria y las tasas de interés, fue dominada por las políticas que se puso en marcha. Políticas que en algunos casos fueron retenidas por los prolongados y a veces inexplicables debates que se daban en el Congreso Nacional. Yo recuerdo las diligencias que hacía el presidente Pérez. El presidente Pérez creó la figura del Ministerio de Estado para las Relaciones con el Parlamento y se designó para ese cargo al doctor Jesús Carmona. Y la idea era que el doctor Carmona estaba instalado en una oficina en la esquina de Pajarito, donde funcionaba el parque administrativo del Parlamento, para que tuviera contacto con la fracción de COPEI, con la fracción de AD, con la fracción del MAS, con la fracción de las distintas fuerzas minoritarias. Y discutiendo, por ejemplo, el tema del PAMI, eso se llevaba tiempo. Y el PAMI no era otra cosa que para mí, que como gobernador me correspondió instrumentarlo en Caracas, uno de los programas sociales más extraordinarios, porque era la asistencia a la madre en estado prenatal, durante el parto y después del parto. Y el gancho para que la madre fuera a verse con el médico era el pote de leche, el lactobisoid, porque lo que estaba confirmado es que la mayoría de las madres de los sectores más humildes del país veían un médico cuando le daban los dolores de parto. No tenían el privilegio de ser auscultadas previamente en la etapa prenatal. Ese programa, junto con el tema de la bolsa alimentaria y el requerimiento que hacía el presidente Pérez de que fuera enriquecida, por ejemplo, con hierro y otros minerales, las harinas y algunos otros rubros alimentarios, era detenido, era demorado, y es una cosa insólita. Lo mismo como que ocurrió con la reforma fiscal y con la reforma tributaria. Había el esquema de establecer un arancel que evitara todos aquellos vicios que se arrastraban desde la vetusta política de sustitución de importaciones. Queríamos o se pensaba en incorporar a Venezuela a los mercados internacionales, a la economía del mercado, por supuesto sin que el Estado renunciara a sus obligaciones seculares, como por ejemplo la educación, la salud, la seguridad en términos generales. Esas políticas fiscales, esas políticas tributarias fueron entorpecidas. Se armó un escándalo cuando se habló por primera vez de establecer el IVA en Venezuela, y resulta que era necesario crear las bases de una economía que dependiera no solo de la renta petrolera, sino que comenzara Venezuela a diversificar sus fuentes de ingresos y que esa base no tributaria sirviera para apuntalar el desarrollo armónico de todo nuestro país. Antonio, una última pregunta antes de ir a la pausa. El chavismo ha intentado destruir o distorsionar la historia venezolana, pero ¿tú crees que los acontecimientos en estos más de 20 años de chavismo han logrado rescatar el legado de Carlos Andrés Pérez en la democracia venezolana? Bueno, es típico de los caudillos militaristas, de los autócratas, intentar reescribir la historia. Así lo hacía Chapita, por ejemplo, en República Dominicana. Trató de hacer una nueva historia y hablaba de la paz y del amor, y mientras hacía un pozo de sangre donde hundía a líderes que eran torturados. Y así lo han intentado
distintas plumas tarifadas, pero en este caso resulta imposible tapar la luz del sol no con un dedo, ni siquiera con una mano. Y por eso Carlos Andrés Pérez progresivamente está siendo reivindicado. Cometió errores, era un ser humano, yo lo digo aquí en este libro, porque iba al baño, le daban dolores de barriga, era un ser humano de carne y hueso. Pero cuando se hace el balance, se ve que Carlos Andrés Pérez actuó correctamente. Por ejemplo, a Carlos Andrés Pérez lo atacaron inclementemente cuando inició el proceso de nacionalización de la industria petrolera. Esa nacionalización era inevitable. Cualquier gobierno de cualquier tinte político tenía que optar por ese camino, porque recordemos que se aplicó una ley en 1943, el presidente Medina, se otorgó 40 años de concesiones y por lo tanto 4 décadas después del año 43 vencían esas concesiones. O sea que estaba planteada la reversión petrolera para el año 1983. ¿Qué venían haciendo las compañías petroleras? Que estaban sacando y sacando petróleo, pero no hacían inversiones en la refinería, ni en las instalaciones o en los campos petroleros. Fíjense que si buscamos las estadísticas, en los gobiernos de Raúl Leoni y en el primer gobierno de Rafael Caldera, están los más altos picos de producción petrolera, casi los 4 millones de barriles, porque las compañías estaban chupando y chupando el petróleo, pero no hacían inversiones. Y por eso había el debate en Venezuela de hacer la nacionalización. ¿Qué le criticaron a Carlos Andrés Pérez? El artículo 5. Rafael Caldera lo llamó la rendija, quien estaba en un altar como el gran gurú petrolero de Venezuela, Juan Pablo Pérez Alfonso, llegó a calificar o a estigmatizar como chucuta la nacionalización, y resulta que ahora todo el mundo reconoce, y por eso es que hay testimonios muy valiosos en este libro, por ejemplo, de Humberto Calderón Berti y de otro experto petrolero como Toro Hardy, de Juan Fernández, que Carlos Andrés Pérez fue un visionario cuando se le ocurrió establecer esa rendija del artículo 5 en la ley de reversión de la industria petrolera, para que se diera posteriormente en otros gobiernos la apertura petrolera. Esa apertura petrolera que ahora todo el mundo está cacareando. Antonio, tenemos que hacer una pausa. Te invito a que en el próximo segmento hablemos de la política venezolana actual, vive el país momentos bastante conflictivos, con una oposición bastante fragmentada y enfrentada, y además un régimen que parece que está atornillándose en el poder. Hagamos una pausa, ya regresamos. Antonio, ¿qué te parece si ahora hablamos de política venezolana? La situación en la oposición es bastante difícil, bastante compleja. Yo en lo personal cada día los veo más enfrentados, más fragmentados. El G4 pretende secuestrar el proceso de primaria, hay la posibilidad de una reanudación de negociaciones y mientras tanto el régimen pareciera que está cada día más fortalecido en el poder. ¿Cuál es tu apreciación sobre lo que está ocurriendo en Venezuela en la actualidad? Que hay hechos muy contundentes que desmienten la conseja de que Maduro esté fortalecido. Maduro acaba de sufrir una derrota, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos. Intentaron montarle una emboscada al embajador Gustavo Tarre Briceño y salieron con las tablas en la cabeza. Maduro intentó revalidar la posición de su régimen en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y fue expulsado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A Maduro le han dado otro golpe, un torpedo en la línea de flotación, cuando la ONU ratifica por 2 años más
la diligencia que está cumpliendo el Comité de Determinación de los Hechos, que ya lleva 3 informes según los cuales tanto Maduro y los miembros de su camarilla son responsables de la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Si eso no es suficiente, vemos que el fiscal Karim Khan no se detiene en el cumplimiento de su obligación de verificar la investigación que tiene su curso en la Corte Penal Internacional. En el lado interno, vemos que hay un régimen que anunció unas medidas económicas, como por ejemplo la de controlar la moneda venezolana, y vemos que lo que hicieron fue una pericia de querer validar el bolívar más allá de las realidades. Y han tenido que estar metiéndole 60, 70, 75 millones de dólares. ¿Hasta cuándo podrán seguir metiéndole dólares por parte de un gobierno que no tiene divisa? Aplicaron la política del encaje legal de más del 70% y lo que hicieron fue asfixiar a los emprendedores que todavía hacen esfuerzos realmente titánicos para llevar adelante sus actividades comerciales e industriales. La inflación sigue devorándose esos aumentos que se van reciclando de manera continua. Se anunció un aumento que llegaba más o menos a $29, según los entendidos, lo que yo veía hoy de una publicación del doctor Cacique. Ese salario está reducido por los efectos de la inflación a más o menos unos $15. Los educadores se echan a la calle a protestar y Maduro trata de calmarlos ofreciéndoles un par de zapatos. Los trabajadores petroleros, los trabajadores de las empresas básicas de Guayana están allí a las puertas de lo que ya no es un emporio de aluminio, de hierro, sino que es un cementerio de riqueza, porque han destruido, han desvencijado no solo las refinerías, sino también las empresas básicas de Guayana. Por lo tanto, ¿cómo se puede hablar de un presidente usurpador poderoso cuando tiene a los venezolanos acorralados por la pobreza, según la encuesta de Encovi, de más del 94%? Y sale ahora con el cinismo que él va a resolver el problema de la pobreza cuando ya llevan más de 22 años haciendo y deshaciendo con la riqueza nacional. De allí pues Ahora, que yo pero no basado en creo, tu diagnóstico, ¿por qué Maduro continúa en el poder? ¿Qué es lo que ha porque hecho mal la oposición? tiene unas muletas que le permiten mantenerse sobre las ruinas del país que ha destruido. Y las muletas son la caotización de la oposición. Esa es la única ventaja de Maduro, que no tiene gestión que mostrar en materia de salud. Yo te preguntaría a ti o a cualquier médico, a cualquier enfermero, a cualquier usuario que va a los hospitales de Barcelona, de Cumaná, de Valle de la Pascua, de Punto Fijo o de Acarigua, si los hospitales están equipados. Hay hospitales que no tienen ni siquiera agua potable. No hablemos de inyectadoras, no hablemos de antibióticos, no hablemos de equipos de rayos X o de tomografía. No tienen ni agua potable. Ya hemos visto cómo están las escuelas. Escuelas que parecieran escuelas de Ucrania, porque están con los ventanales rotos, bombardeados, sin pupitre. ¿Cómo puede decirse que Venezuela se está arreglando? Lo que ocurre en Venezuela es que el pueblo que ha venido luchando de manera continua con un arrojo admirable ha carecido de una dirección política atinada. Y eso es lo que tenemos que corregir. Yo creo que en Venezuela hay grandes posibilidades de dar al traste definitivamente con esta narcotiranía, lamentablemente, si no se corrigen los errores cometidos, y eso tiene que comenzar por el ejercicio o la práctica de una autocrítica. Si esta dirigencia sigue mirándose en el espejo y dicen que se ven muy bien, que qué buen copete tienen, que rostro tan lozano, vamos a seguir teniendo dictadura para largo rato. Pero si aquí hay la determinación, primero, de hablar con sinceridad. ¿Cómo nosotros vamos a poder pretender dirigir al país si no somos capaces de entendernos entre nosotros mismos? ¿Cómo se puede confiar en una dirigencia que se la pasan hablándose mal unos de otros contra otros en vez de atacar al verdadero enemigo, que es esa tiranía que está acribillando a los venezolanos, a esa gente que sale por la selva de Darién? A mí me entrevistaban hoy en una televisora de aquí de España y me preguntaban por qué la gente se atreve a salir a Darién, porque siente que Venezuela es un infierno. Y esas madres que se van con sus muchachos aquí en el cuadril, o esos hombres que asumen el riesgo de atravesar esa selva durante días, arriesgando su vida,
o los que se meten de chapuzón en el río Bravo, donde han muerto algunas criaturas venezolanas, ¿por qué lo hacen? Porque están desesperados, porque es el instinto de preservación, es el estado de necesidad, como decimos los abogados. Y mientras Maduro esté usurpando el poder, no se va a parar por más medidas que tome Biden en Estados Unidos, por más medidas que tome el gobierno de México, o el gobierno de Colombia, o el gobierno de España para controlar la migración. Eso no se va a detener porque esa migración es impulsada por la catástrofe humanitaria que padecemos los venezolanos adentro y afuera. Y por eso aquí lo que se debe imponer es que haya una dirigencia que esté en consonancia con las responsabilidades que imponen estas realidades que no se pueden ocultar a los ojos de ningún venezolano que realmente tenga corazón, que tenga conciencia de este drama que estamos obligados todos a tratar de superarlo lo antes posible. Antonio, esa vía para esa rectificación o para esa reunificación de la oposición no serían las primarias para elegir un candidato de unidad de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Es que sin una estrategia compartida, tú puedes tener uno, dos, tres, cuatro, cinco candidatos presidenciales, pero vas a terminar siendo arrollado por un régimen que sigue controlando las instituciones del país. ¿Cómo tú vas a hacer una fiesta si no hay torta, si no hay orquesta, y si los invitados son controlados por el que se robó la torta y el que apaga la orquesta? Vale decir, ¿cómo tú vas a pensar en unas elecciones en un país donde evidentemente no hay democracia? Dime tú qué institución no está controlada por el dictador Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia sigue dictando sentencias de acuerdo a la talla que como medida impone el dictador. El Consejo Nacional Electoral es un aparato al servicio del país. Están incluso ya acordados para ningunear el derecho que tenemos los venezolanos que estamos en el exilio a participar. No estamos hablando de 3 gatos, estamos hablando de 7 millones de venezolanos que somos desterrados, que hemos salido por una u otra razón del territorio nacional. ¿Cómo se puede hablar de elecciones en un país donde el Plan República lo controla Padrino López, que sabemos no es otra cosa que un cancerbero al servicio de Maduro, donde funcionan todavía las megabandas, los colectivos, que son grupos de choque que están al servicio del régimen, donde Maduro incluso ahora, en esta catástrofe que estamos viviendo en Tejerías, en el estado de Aragua, o los afectados por el desbordamiento del Castaño en Maracay, les están entregando algunos donativos, pero los obligan previamente a firmar un manifiesto de solidaridad con el PSUV. Eso es realmente escandaloso. Por lo tanto, no se trata de escoger un candidato. Se trata de ponernos de acuerdo y que tengamos una estrategia, que tengamos un punto de partida común mínimo. No es Venezuela más grande que nuestras ambiciones. No es Venezuela mucho más inmensa que cualquier diferencia que pueda haber entre nosotros. Ahora bien, la responsabilidad de una dirigencia es llevar por buen destino a ese pueblo que ha marchado, que ha protestado, que ha firmado, que ha votado, que ha hecho de todo para tratar de salir de esa tiranía, pero lamentablemente el resquebrajamiento de las estrategias ha dado al traste con esos buenos propósitos. Por eso es que para mí, sin descalificar a ninguno de los que están participando, porque para mí hay gente valiosa que merece mi respeto y están actuando de buena fe, pero creo que no se pueden invertir los términos. Primero es corregir la dirección política, que haya una dirección política atinada, integrada por hombres y mujeres que tengan conciencia, todo que tengan un compromiso, el compromiso con liberar a Venezuela. No se puede estar jugando a 2 conejos. Allá hay gente que un día son de oposición y otros días aparecen haciéndole carantoñas al régimen. Así no se sale de una tiranía. Veámonos en el espejo de los hombres y las mujeres que lucharon contra las dictaduras pasadas y veamos cómo esa gente, unos comunistas, otros copellanos, otros adecos, otros urredistas, otros independientes, fueron capaces de sobreponerse a las diferencias, incluso de sepultar los rencores, porque cuando uno tiene un viaje por caminos empedrados, llenos de dificultades, como es luchar contra una tiranía, los odios y los rencores son una carga pesada que tenemos que sacar de nuestras valijas. Ahora, Antonio, una última pregunta. Nos queda un minuto de programa. En el caso de que María Corina Machado decida postularse a la presidencia de la República, bien sea en las primarias, coloca su nombre y es electa, o directamente en las presidenciales de 2024. ¿La apoyarías, tomando en cuenta que ustedes han coincidido en una posición casi en un 100%? Nosotros hablamos casi que a diario. Yo tengo una relación muy fluida, muy transparente, muy auténtica
y le hablo a ella como su hermano mayor. Y yo sé los méritos que tiene María Corina, sería una presidenta espectacular por sus innovaciones, por su coraje, por su rectitud, pero ella y yo sabemos que en estas coyunturas lo que tenemos es que empujar la idea que compartimos de darle a la Venezuela que está dentro y a la otra parte que está afuera, una dirección política que sea capaz de configurar esa agenda, esa estrategia a la cual ya he hecho referencia. Antonio, te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, a ti muchas gracias, siempre te leo. Y bueno, a la gente que esté pendiente que el 26 a las 7 de la noche en el Centro Úrculo de Madrid vamos a presentar este libro escrito en homenaje al presidente Carlos Andrés Pérez. Y a ustedes, muchas gracias por la sintonía, pero no quiero despedirme sin invitarlos a leer esta obra de Antonio Ledesma, que me parece que es interesantísima en un país donde la gente ha perdido la memoria y la historia ha intentado, el chavismo ha intentado borrar nuestra historia. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.